Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Abrimos la sesión definitivamente. Veo que aún hay gente que está entrando en la sala, pero vamos a comenzar puesto que son las 6. Intentamos ser siempre puntuales. Nada, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda sesión de Matemáticas Singapur. El ponente que tenemos, igual que en anterior ocasión, es Ricardo Coronado. Y bueno, en nombre del equipo Rubio, agradeceros que compartáis este rato porque al final son muchas las cosas que tenemos todos en casa, obligaciones y demás, y se agradece que estos 45 o 50 minutitos los pasemos juntos y aprendamos algo más sobre matemáticas manipulativas, matemáticas Singapur. Esta es la segunda parte, como bien sabéis. La otra sesión fue un poquito más teórica, por decirlo así, y en este caso la sesión va a dirigirse sobre todo más a ejemplos prácticos. Entonces, bueno, confiamos que la sesión haya sido de vuestro agrado en la anterior sesión y bueno, ahora mismo pues vamos a contar con Ricardo Coronado. Para los que no estuvisteis en el anterior evento, comentaros que Ricardo es el director pedagógico de un colegio de Madrid, de Aranjuez, el Colegio Salesianos Loyola, y bueno, lleva 18 años en el mundo de la educación y creímos que quién mejor persona que alguien que trabaja con Singapur, matemáticas manipulativas, un docente que transmita a otros docentes pues toda su sapiencia en ese sentido, en la parte de matemáticas y cómo en su centro educativo ha habido un cambio que ha permitido una serie de mejoras y una serie de motivación, sobre todo al alumnado, que es algo que no debemos obviar y que Ricardo nos explicará, nos terminará de explicar en esta segunda sesión, pues con casos prácticos y algún detalle, algún matiz un poquito más teórico. Así que, bueno, Ricardo, bienvenido. Eh, Aquí te tengo. Hola, Cuando... buenas tardes. Ahí estamos. Cuando quieras te paso la palabra y todo Muy tuyo. bien. Pues nada, vamos allá. Voy a compartiros la presentación. Bien, la sesión de hoy va dedicada principalmente a ver cómo se resuelven los problemas con método Singapur. En la sesión inicial, el otro día decíamos que lo principal eran los escenarios matemáticos y resolver problemas, ¿no? Que ese era el sentido que tenían las matemáticas y que, por tanto, lo más importante y lo diferencial de método Singapur es precisamente el paso intermedio. El otro día hablábamos de el enfoque CPA, de pasar de lo concreto a lo abstracto, pero con ese paso intermedio que era el paso pictórico. Y eso es justo lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con el modelado de barras. Dentro de método Singapur se llama modelado a la estrategia para pasar de una forma concreta a una forma abstracta, pasando por una representación gráfica, representando el escenario matemático en lugar de con números o con operaciones, representándolo con gráficas. En este caso se llama modelado de barras porque vamos a utilizar barras para representar gráficamente el problema matemático. Como veis por aquí, dice que es un método visual y que es paso a paso. Esto es muy importante porque el modelado, si os acordáis, hablamos de un señor que se llamaba Polia, que tenía 4 pasos. En esta imagen que tenéis aquí se ven diferentes tipos de modelado. Y en la diapositiva siguiente veremos cómo se pasa de esos 4 pasos a unos pasos más desgranados que vamos a ver. Aquí tenemos a la izquierda lo que sería estos 4 pasos de Polia. Perdón, que se me ha pasado. Los 4 pasos de Polia y luego aquí a la derecha tenemos desgranado un poquito más cómo se pasaría de esos 4 pasos a, luego veremos que salen 7, ¿vale? En un primer lugar, decíamos que Polia lo primero que hacía era decir que siempre al enfrentarse a un problema había que analizar el problema. Aquí tenéis un ejemplo. Después, una vez que lo he analizado, que lo he comprendido, planifico mi estrategia, luego la resuelvo
Y por último, respondo y compruebo que tiene sentido. ¿Cómo pasamos a este otro lado, al paso en modelado de barras? Bueno, pues vamos a ver que analizar se va a convertir en leer el problema y reformular la pregunta dejando un espacio para la respuesta. Este paso es muy, muy importante. Porque cuando los chicos leen un problema, muchas veces lo que hacen es leen el problema, buscan los datos, cogen los datos y dicen, bueno, con estos datos voy a sumar, voy a restar y no se detienen, ¿no? En la pregunta, que es lo esencial del problema. Primero tenemos que saber qué es lo que nos pregunta. Bueno, pues lo primero, una vez que he leído y he comprendido, el primer paso es reformular la pregunta en forma de respuesta. Y en el cole les hacemos escribir como ese segundo paso. El primero sería leer y el segundo reformular la pregunta. Luego, que luego lo explicaremos bien, sería identificar el quién y el qué. Quién es el protagonista del problema y de qué va el problema. El problema puede ir pues, de muchas cosas, luego lo veremos. El paso 3, que luego veremos que también se desgrana en 2 pasos, ya sería dibujar unas barras para cada variable, para cada quién del problema, para cada protagonista del problema y ajustar cómo son esas barras, si son más grandes, más pequeñas, eso lo veremos ahora también. Y por último, tenemos que calcular y responder. Una vez que el chico ha sido capaz de ajustar las barras, de representar el problema, entonces pasamos al cálculo y a responder por último en la frase de respuesta comprobando que tiene sentido. Como os decía, nos salen, en lugar de 4, nos van a salir 7 pasos, desgranando esos pasos en 2. El primer paso sería leer el problema, el segundo, reformular la pregunta, identificar el quién y el qué, dibujar las barras, analizar y ajustar las barras, calcular y resolver y responder la incógnita. Bueno, todo esto que son cosas así, a lo mejor que siguen siendo abstractas, vamos a verlo con un ejemplo concreto. Lo primero, tenemos que insistir a los chicos que tienen que hacer una buena lectura, eso es evidente. Así que lo primero sería leer correctamente el problema. Juan tiene 25 cromos y su madre le da 17 cromos más. ¿Cuántos cromos tiene Juan en total? Si el niño ha leído atentamente el problema, lo siguiente hemos dicho que es escribir la pregunta en forma de respuesta. Y obligamos a los chicos a que hagan todos los pasos. Y tienen que escribir su frase en forma de respuesta. Juan tiene, dejamos el hueco, cromos en total. El quién y el qué. ¿De quién va el problema y de qué va el problema? El problema puede ir de manzanas, de caramelos, de peras, de dinero, puede ser de tiempo. Y esto es muy importante también que el chico identifique. Primero, quiénes son los protagonistas del problema. A veces quién no es una persona, a veces quién es un coche que recorre una cantidad de kilómetros. Tenemos el quién, sabemos que en el problema el quién es Juan y sabemos que el qué son los cromos. Lo siguiente que hacemos es dibujar una barra para cada variable que va a representar cantidades. ¿Qué ocurre? Que en este primer paso vamos a dejar una única barra porque sabemos que el quién y el qué son los cromos de Juan y vamos a representar con una única barra las diferentes cantidades. Esa barra ahora la vamos a ajustar, que es el siguiente paso. Vamos a ajustar las barras, en este caso tendríamos una parte que son 25 cromos y otra parte que son 17 cromos. Localizamos la incógnita. ¿Qué es lo que nos preguntan? En este caso, nos está preguntando por el total. Si os acordáis de la anterior sesión, los chicos vienen de trabajar con la cadena lógica, donde ellos ya han visto una representación muy parecida del problema. Por lo tanto,
pasar de aquí a aquí les es bastante sencillo. Ya en primero y en segundo empiezan a hacerlo y en los cuadernillos de Rubio lo tienen muy bien secuenciado para que los chicos vayan pasando de un sitio a otro. Por lo tanto, muy importante, el concepto partes todo se ve perfectamente reflejado en la representación gráfica y simplemente siendo capaz de hacer esta representación gráfica y viendo la representación gráfica, los chicos saben perfectamente cuál es la incógnita. En este caso es muy sencillo porque es una suma y sabemos que lo que buscamos es el todo, el total. Seguimos. Realizamos los cálculos aplicando la mejor estrategia. De eso hablaremos luego. Aquí yo os pongo simplemente la operación indicada y luego ahora veremos diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar para calcular esta suma. Completamos la frase respuesta y verificamos que los datos coinciden. Incluso podríamos hacer pruebas, operaciones contrarias para poder comprobar que el resultado es correcto. ¿De qué formas un chico de segundo de primaria con nosotros está ya operando y resolviendo estos cálculos? Bueno, pues una primera forma sería, por ejemplo, la ramificación. ¿En qué consiste la ramificación? Bueno, pues cogemos las dos partes y lo que vamos es a utilizar la descomposición en valor posicional. Luego veremos un vídeo para que veáis también cómo se haría con el tablero de valor posicional, que sería un paso previo a este. Descomponemos según el valor de posición. 20, 5, 10 y 7. Los chicos pueden ver incluso que si descomponen también el número 7, obtendrían un 5 y un 2. ¿Para qué hacemos esto? Esta técnica de cálculo nos ayuda a buscar los dieces, decimos en método Singapur, buscar decenas. Y de esta forma se simplifica el cálculo. Los que hayáis hecho algo de ABN veréis a lo mejor similitud con algunas técnicas de cálculo de ABN. Una vez que hemos descompuesto, nos queda una suma más fácil que ayudará a los chicos a acercarse poco a poco a un cálculo mental pues mucho más ágil y más rápido. De esta forma, podemos sumar 20 más 10 más 10 más 2, que es más sencillo a priori que sumar 25 más 17, evitando en un primer momento las llevadas, ¿no? que parece que es algo complejo al principio. Luego tenemos la adición vertical, que también es un paso previo para llegar al algoritmo tradicional. El método Singapur no pretende eliminar el algoritmo tradicional, sino favorecer, gracias a esa variación sistemática que decíamos de Zoltán-Dienes, y ir poquito a poco modificando la forma de operar para llevar al niño a llegar al cálculo más eficaz, que es el algoritmo tradicional en la mayoría de los casos. Vamos a ver cómo sería la adición vertical. En la adición vertical tendríamos las partes, 25, y tendríamos 17. Hasta aquí es todo igual. ¿Dónde viene la diferencia? La diferencia viene es que vamos a utilizar de nuevo el valor posicional. Vamos a sumar primero las unidades, 5 y 7, y vamos a poner el total de 5 y 7, que son 12, poniendo las unidades y las decenas. Esa es la diferencia con lo que hacemos normalmente. Y en un segundo paso vamos a sumar las decenas y ponemos el resultado. 20 más 10 son 30. Y por último, hacemos el total y acabamos esa suma vertical. Esto que parece muy sencillo, la verdad que evita muchos problemas al principio. Yo os invito a que probéis esto con los chicos más pequeños. Vamos a ver cómo sería una variación de este mismo problema en la que volvemos a tener partes y todo, pero ahora lo resolvemos con una resta.
Lo primero, la lectura del problema. Juan tenía algunos cromos y su madre le dio 17 cromos más. Ahora tiene 42 cromos en total. ¿Cuántos cromos tenía Juan antes de recibirlos de su madre? Bueno, pues lo primero, escribimos nuestra frase en forma de respuesta. Juan tenía no sabemos cuántos cromos al principio. Después identificamos el qué y el quién. El protagonista es Juan y el problema va de cromos. Hacemos nuestro modelado de barras. Como veis, el modelado es muy parecido al anterior. Ahora tenemos el total, tenemos una parte y la incógnita es otra de las partes. Como veis, sigue siendo una variación de la forma de representar en las cadenas lógicas que vimos en el anterior miércoles. Pasamos a la resolución. Tendríamos que hacer el cálculo. 42 es el total. Tenemos que quitarle una de las partes para averiguar la parte que queda. Cuando los chicos no cogen esto, puedes retornar, volver otra vez a lo manipulativo y coger otra vez la cadena lógica, sacar los cubitos, pero vais a ver que si los chicos lo hacen primero, ya desde infantil, con números muy pequeños, con números hasta el 10, y en primero pasan de la decena, trabajan con todos esos materiales que vimos en la sesión anterior, esto lo hacen muy, muy bien, muy bien. Y no suelen equivocarse nunca en si tienen que sumar o restar, porque es que lo tienen muy, muy bien adquirido. Por último, ponemos nuestra respuesta en la frase respuesta y comprobamos que si sumamos 25 más 17, pues tenemos 42. ¿Cómo sería con estos mismos datos otro problema de resta, pero por comparación? Creo que es muy importante y es una cosa que yo he cometido este error muy al principio, al empezar a trabajar, indicar a los chicos la palabra diferencia. Muchas veces nos centramos en que la resta es quitar, la resta es quitar, la resta es quitar. Y bueno, pues en realidad casi la mayoría de las veces que necesitamos restar en los problemas son más bien problemas de comparación, donde tenemos que buscar la diferencia entre dos cantidades. Vamos a leer este problema ahora, que sería el primer paso siempre. Juan tiene 42 cromos y su amigo Pedro 17. ¿Cuántos cromos tiene Juan más que Pedro? Siempre primero reformulamos la pregunta y la ponemos como frase respuesta. Juan tiene, no sabemos cuántos, cromos más que Pedro. Identificamos en este caso dos quiénes. Aquí tenemos dos protagonistas. Tenemos a Juan y tenemos a Pedro. El qué es lo mismo, cromos. Ponemos nuestras barras. Tenemos una barra que identificamos también como el total, que es la de Juan. Y tenemos otra barra que es la de Pedro. Ponemos los datos dentro de la barra. Este es un paso posterior a haber dividido la barra con números pequeños. Imaginaos, por ejemplo, que dijéramos que Juan tiene 6 cromos y Pedro tiene 3. Con los niños más pequeñitos, lo que haríamos es dividir la barra exactamente pues, en el número de unidades que se indica. El salto siguiente sería indicar, como hemos hecho aquí en el ejemplo, el número dentro de la barra. Seguimos con el problema. Tenemos 42, tenemos 17 y vemos que lo que buscamos es la diferencia entre los dos, de tal forma que lo marcamos con una llave, con unas flechitas, podemos indicar ese espacio que es la diferencia. Para calcular la diferencia, sabemos que es la resta o la diferencia, la operación matemática que nos da el resultado para resolver ese problema, esa incógnita. Marcamos en nuestra frase respuesta el resultado y comprobamos. ¿De qué formas podríamos resolver esa resta? ¿De qué formas podríamos, con método Singapur, resolverla? No son las únicas estrategias, ¿vale? Yo os estoy enseñando así algunas rápidamente para que veáis como ejemplo.
La primera, igual que hacíamos en la suma, sería la ramificación. Nos basamos en el valor posicional también. Tendríamos 42 menos 17. Vamos a descomponer según el valor posicional. En este caso, vamos a tener en cuenta que si descompongo, si descompongo 42 por un lado y descompongo 17, no podré operar utilizando solo el valor posicional, porque aquí nos vamos a encontrar con que no puedo a 2 quitarle 7. Esto los chicos, y luego lo veremos con el vídeo que os voy a poner de valor posicional con el tablero, ya lo han visto. Entonces, cuando llegan a descomponer de esta forma, optarán por descomponer en 30 y 12, 10 y 7, para después poder operar y hacer 30 menos 10 igual a 20 y poder a 12 quitarle 7, obteniendo 5. Tendríamos decenas y unidades. Por lo tanto, la resta nos da 25, igual que utilizando el algoritmo tradicional. Todo esto, todas estas estrategias lo que hacen es favorecer el cálculo mental y asentar el sentido numérico y el valor posicional para luego posteriores operaciones más complejas. Y una vez que se han trabajado diferentes estrategias de resta, a mí hay una que me gusta especialmente porque la he descubierto con método Singapur, está la compensación. Es una forma de restar que seguramente a lo mejor algunos hacemos pues de forma intuitiva cuando hacemos la compra, cuando tenemos que hacer cualquier cálculo, que consiste en modificar los datos de una resta de forma que hagamos una resta más simple, más sencilla para operar con ella. Vamos a ver cómo sería. Tenemos 42 menos 17. En este caso lo vamos a poner en vertical. Los niños que están ya muy entrenados, esto no es para los que empiezan a restar, esto es cuando ya están más entrenados, han trabajado también con la recta numérica y han visto que si tenemos dos números, por ejemplo, vamos a poner aquí el 3 y el 6. Si tenemos el 3 y el 6, cuando mueven la ficha del 3, por ejemplo, dos números y se van hasta el 5. Si mueven también la ficha del 6, dos números y se van hasta el 8, la diferencia inicial que había entre 3 y 6, que era 3, sigue siendo la misma entre 3 y 8, que también es 3. Habiendo trabajado esto muy bien con la recta numérica, los chicos van a buscar cálculos más sencillos modificando la resta. ¿Cómo? Buscando transformar uno de los dos valores en un valor de decena, en un valor que no tenga unidades. Por ejemplo, podemos modificarla sumando 3 y sumando 3, al minuendo y al sustraendo. Obtendríamos una nueva resta, 45 menos 20, que es mucho más sencilla de hacer mentalmente. Y obtendríamos el mismo resultado, el número 25. Como os digo, esta técnica requiere haber trabajado previamente mucho el sentido numérico, haber trabajado descomposición, haber trabajado con la recta numérica, haber trabajado con valores muy pequeñitos que cuando dos números están separados por la misma distancia, el valor es el mismo. Bueno, pues todo eso nos lleva a esta estrategia de resta que es la compensación. Bien, ahora os voy a poner un vídeo para que veáis también
para que veáis también cómo resolver estos mismos problemas con un tablero de valor posicional. Bien, creo que ya lo estáis viendo. Bien, como veis, la misma operación que teníamos en el problema de suma, 25 más 17. El niño va a representar la cantidad de decenas y la cantidad de unidades de 25. Debajo, el segundo sumando, la segunda parte. Ya ha puesto la decena. Y pone 7 unidades. ¿Y cómo hacemos para calcular el total? Pues muy sencillo. En el tablero de valor posicional lo que hacemos es agrupar. Agrupamos unidades, agrupamos decenas. De esta forma los chicos adquieren de maravilla el valor de posición. Como en el total tenemos más de 10 unidades, necesitamos hacer un cambio. Cogemos las 10 unidades y la cambiamos por una decena. Vamos a ver cómo sería una resta con reagrupación, una resta con llevadas, como solemos decir. Bien. En este caso el problema sería el anterior, 42 menos 17. Representamos la cantidad de 42 y vamos a ir retirando 17. ¿Cuál es el problema? Que no podemos retirar 17, no podemos retirar 7 unidades, perdón, y lo primero que tenemos que hacer es hacer un cambio, cambiar una decena y coger 10 unidades. Ahora ya sí puedo retirar las 7 unidades que necesitaba retirar del número 17. Puedo retirar las 7 unidades y puedo retirar una decena. Obtenemos como resultado 25, de la misma forma que hemos hecho antes. Os adelanto ahora cómo se hace una multiplicación con el tablero de valor posicional, que luego veremos en unos ejemplos en el siguiente vídeo. Vamos a representar 5 por 3, por lo tanto tenemos que poner el número 5 3 veces. También el niño podría elegir el número 3 5 veces. Esto se trabaja mucho también en el método Singapur. Saber que los dos factores pueden cambiarlos. Para calcular el total, cogemos las 3 veces 5, lo agrupamos, vemos que tenemos más de 10 unidades, por tanto tenemos que retirar una decena y cambiarla por una barra de decena. 5 por 3 tenemos 15. Adelantamos también cómo sería una división. Si tenemos que repartir 15 entre 3, no puedo repartir una decena en 3 trozos, por lo tanto necesito cambiar esa decena por 10 unidades. Estas 10 unidades las tengo que repartir, las 15, perdón, unidades, tengo que repartirlas en 3 grupos porque teníamos 15 entre 3. Entonces el chico encima del tablero lo que va a hacer es eso, hacer 3 grupos con las 15 unidades. De los 3 grupos el resultado es uno de ellos, 5.
Muy bien. Pues vamos a ver ahora cómo se resolverían problemas de partes todo, porque también son de partes todo, pero en este caso problemas en los que los chicos tienen que aplicar multiplicación y división, con esos ejemplos que hemos visto en el tablero de valor posicional de 5 por 3 o 15 entre 3. Os voy a poner otro vídeo ahora de un niño, mi hijo Jairo, que me ha echado una mano para poder mostraros pues cómo hacer siguiendo todos esos pasos que hemos visto de frase-respuesta, de quién y qué, de representar con el modelado de barras, localizar la incógnita, todos los pasos los vamos a ver pues con un niño de tercero. Jairo nos va a ayudar a resolver este problema con multiplicación aplicando el modelado de barras. Jairo ya nos ha puesto la pregunta en forma de respuesta y también ha definido el qué y el quién. Jairo es el protagonista del problema y las cartas es de lo que va el problema, de las cartas de Jairo. Así que ahora nos va a representar en el modelo de barras cómo puede resolver el problema. Sabemos que ha comprado 3 sobres y sabemos que en cada sobre hay 5 cromos. Lo que no sabemos es cuántas cartas en total ha comprado Jairo. ¿Qué operación tenemos que hacer para resolver? Una multiplicación. Y una vez que hemos resuelto, escribimos en nuestra frase respuesta. Jairo ha comprado 15 cartas. Jairo, ¿conocemos el total? Sí, el total es 15. ¿Y qué necesitamos averiguar entonces? Las partes. Muy bien. Y para resolver, ¿qué operación tenemos que hacer si queremos repartir esos 15 cromos, 15 cartas en cada uno de los sobres? Hay que dividir. Para terminar, escribimos la respuesta en nuestra frase respuesta. Hay 5 cartas en cada sobre. Bueno, pues espero que estos 2 vídeos os hayan ayudado un poquito a ver cómo funciona esto trabajado con los chicos, ¿no? Nuestros chicos de primero y segundo, pues eso es lo que están haciendo. Trabajan primero de forma manipulativa, primero con cadenas lógicas, después con tablero de valor posicional y después pasan a utilizar distintas estrategias que dan ese salto de lo concreto, de esas barras, de esas bloques base 10 y dan el salto con el valor posicional y luego la ramificación, cuando ya tienen bien adquirida pues, el valor posicional.
Voy a volver a compartiros pantalla. El otro día me comentaban un poco, pues, oye, ¿y esto se queda en primaria? Bueno, pues vamos a ver. Os voy a simplemente a presentar, bueno, pues problemas de nivel un poquito más alto para que veáis bueno, pues hasta dónde se puede llegar. El otro día me preguntaban en el webinar anterior, ¿pero esto llega a secundaria? Pues sí, claro, hay distintos tipos de modelado más complejos. En este caso vamos a ver el primer ejemplo, un modelado de barras, pero bueno, pues con mayor dificultad. Tendríamos que hacer todos los pasos exactamente igual. Un ramo de tulipanes es el doble de grande que un ramo de rosas, pero tiene un cuarto del tamaño de un ramo de dalias. Si el ramo de tulipanes tenía 140 flores, ¿cuántas docenas de dalias habrá? Imagino que estaréis de acuerdo conmigo que este problema te lo tienes que leer varias veces. Bueno, pues como dice nuestro formador, Andrés, primero hay que leerlo bien. Tenemos que detenernos, tenemos que leerlo bien, porque en muchas ocasiones el problema de los chicos y nuestro problema es no leer bien el problema. Tendríamos que leerlo bien para poder representar. Primer paso, como siempre, poner nuestra frase en forma, nuestra respuesta con la pregunta en una forma de frase enunciativa. Habrá un número de docenas de dalias. ¿Qué es lo siguiente? Identificar el qué y el quién. Este problema tiene trampa y a los chicos cuando esto va avanzando pues hay que ponerlos también. De hecho es una trampa en la que yo cuando hice este primer modelado de problema caí. Dices, bueno, ¿y quiénes son los protagonistas de este problema, no? Pues hombre, parece ser que hay tulipanes, parece ser que hay rosas y parece ser que hay dalias, ¿no? Entonces lo primero sería decir, bueno, pues los quiénes son los tres tipos de flores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora en el modelado que a lo mejor este problema tiene trampa y a lo mejor tenemos datos que no necesitamos. Eso que muchas veces a los profes de mates nos gusta meter ahí, ¿no? Dentro de los problemas, datos innecesarios, ¿no? Los chicos posiblemente irían y colocarían ahí las rosas, pero en realidad las rosas no nos es necesario a la hora de modelar este problema. Tenemos los tulipanes y las dalias, que son en realidad los quiénes de nuestro problema porque son los datos que nos importan. Sabiendo que los tulipanes dice que son un cuarto del tamaño de las dalias, podemos representarlo como una parte y las dalias como 4 partes, unidades. Y con esta barra podemos marcar esa comparación y también pues, esa igualdad que hay entre una de las partes de los tulipanes con una de las partes de las dalias. Identificaríamos los datos del problema numéricos que sabemos. Sabemos que el ramo de tulipanes son 144 flores. Identificaríamos la incógnita. Sabemos que la incógnita es el total de dalias, pero también sabemos que la respuesta no es el total de dalias, sino que tendremos que acabar dividiendo entre 12 para calcular cuántas docenas de dalias habrá en el ramo. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que hemos representado con las barras, para el alumno es sencillo ver que cada unidad representada en las barras representa 144 flores. Por lo tanto, para calcular 1, 2, 3 y 4 partes, que son las dalias, necesitamos averiguar el valor de 4 unidades. El alumno pasaría a realizar sus cálculos. Primero multiplicaría 144 por 4 para calcular el valor total de flores de las dalias y a continuación agruparía de 12 en 12 calculando esa división y obtendríamos el resultado. ¿Hemos terminado el problema? No, no hemos terminado el problema. Necesitamos poner el valor en nuestra frase de respuesta y comprobar
que todo tiene sentido. Por último, esta parte yo todavía no la he estudiado, es la parte que me falta por hacer, es el modelado de transferencia de unidades, pero sí que quiero mostraros un poco pues cómo, a dónde se llega, ¿no? Hasta dónde se puede llegar. Esto no es lo máximo, pero bueno, no está mal. Dice, en un campeonato de baloncesto hay 15 chicos. Obtuvieron un promedio de 72 puntos cada uno en el campeonato. Las chicas obtuvieron un promedio de 79 puntos. La puntuación media del total de participantes fue de 76 puntos. ¿Cuántos participantes había en total? Bueno, yo os voy a mostrar ahora mismo cómo se resolvería con el modelo de transferencia de unidades. Los profes de secundaria, pues quizá digan, ostras, y esto, si veis la parte de abajo, esto es lo que nosotros, pues seguramente haríamos. En lugar de U de unidades, pues utilizaríamos la X como incógnita. Lo más interesante es ver cómo se representan los datos en esta tabla y ver cómo se van confrontando unos datos con otros. Por ejemplo, ver que el total de chicos sería, tomando como referencia esa primera incógnita, ese valor que no conocemos, que es cuántas chicas participaron, y saber que el total sería sumar los 15. De esta forma se ve mucho más fácil. Los chicos lo van a ver más fácil. Aquí tendríamos las puntuaciones medias, tanto de chicos como la que nos da como dato, que es el total. El total de participantes dice que también tiene una puntuación media de 76 puntos. Ahí tenemos otro dato que podemos confrontar y ponerlo de esa forma. Tenemos los totales de puntuación. Aquí no lo tenemos. Aquí necesitamos realizar otro cálculo, ¿vale? Viéndolo de esta forma, los chicos que ya han pasado toda su vida estudiando con método Singapur, para ellos es sencillo luego pasar a los cálculos numéricos. Bueno, quería mostraros también un poquito para que vierais cómo está estructurado un cuadernillo con los que estamos ahora mismo trabajando. Este sería el ejemplo de tercero de primaria. Pues para que veáis un poco la estética. El otro día preguntaban, bueno, ¿y sobran, faltan dibujos? ¿Es necesario todos esos dibujos? Como veis, todos los dibujos que aparecen en el cuadernillo ayudan y tienen que ver con el modelado. Quiero que veáis también, veis cómo en el propio cuadernillo va guiando al chico para que vaya siguiendo los pasos. Distintos tipos de modelado para que el chico, los alumnos puedan verlo, puedan comprobar. Este es un modelado en el que hay cambio. Necesitamos confrontar datos y hay un cambio, hay un antes y hay un después. Bueno, pues para que veáis un poco cómo está estructurado el cuadernillo con los que están trabajando primero y segundo. Nosotros lo empezaremos ya el curso que viene en tercero. Aquí, por ejemplo, veis cómo se pasa de lo concreto utilizando los bloques de base 10 y cómo se pasa a la multiplicación. Aquí, por ejemplo, veis una estrategia de multiplicación que es el modelo de área, que está muy bien, es muy interesante también. Bien, pues Vicente, no sé si prefieres que pare ya y vemos preguntas. No sé cómo lo ves, si no... Sí, bueno, Sí. a ver, en principio yo creo que sí, por la hora que ya llevamos unos 45 minutos, casi que vamos a comenzar con el modo de preguntas y respuestas, con lo cual cualquier persona que quiera realizar a Ricardo cualquier consulta concreta, en general, nos la hacéis llegar. Bueno, únicamente, primero que nada, agradecer a Jairo la participación en la sesión.
Ha sido Estaba encantado. bastante... Sí, ¿verdad? Y luego, bueno, recopilando un poco la información de la semana pasada, comentaros que, bueno, que entendemos que la mayoría de los docentes que estáis aquí hoy, pues es un poco con la idea de una búsqueda de mejora de la didáctica de las matemáticas. Entonces, nosotros desde Rubio podemos proponeros, bueno, una forma de trabajar que tiene una consolidada representación en colegios que ya trabajan con este método. Es una forma muy pragmática. A nivel motivación, Ricardo, tú quizá nos puedas dar más datos, ¿no? Pero yo creo que el principal cambio es la motivación del alumnado en el área Sí, de a las ver, matemáticas. los chicos, el día que llegó el material manipulativo, bueno, o sea, pues como los Reyes Magos, los chicos estaban Claro. encantados. Y el problema, bueno, no es un problema, es maravilloso, ¿no? Pero lo que nos ocurrió las primeras semanas es que los chicos solo querían hacer matemáticas, o sea, todo el rato querían hacer matemáticas, era una locura. Pero Sí. pasabas por las clases de primero y segundo y los profes decían, que es que quieren seguir haciendo más. No, no vamos a guardarlo, no vamos a guardarlo. No, déjalo, que vamos a hacer ahora los problemas con cubitos, que vamos a hacer. Y estaban deseando utilizarlo. O sea, desde Nos luego, consta. el atractivo que tiene el material manipulativo es innegable. Muy bien. Nosotros, a ver, desde Rubio lo que os dijimos el otro día y os resaltamos hoy, principalmente lo fundamental es la formación. La formación es algo inherente a lo que es el propio método. Nosotros la formación la estamos ofreciendo a través de nuestros amigos y partners de Método Singapur España y también se puede adquirir a través de los CPRs, de los centros de formación, CEFIRES, a modo general, dependiendo un poco de la oferta que desde cada zona se esté ofertando. Y luego, desde luego, lo más importante también, quizá resaltar la parte del material. El material físico, recordaros también que estamos hablando de 3 cuadernos, son cuadernos, 3 libros de 80 páginas para cada curso. Vendrían a ser 1 por trimestre. No se ve muy bien desde aquí, pero... Y bueno, a ver, realmente lo importante es que también a nivel de costes para los papis no supone un coste muy elevado respecto a lo que sería un libro de texto. Cualquier consulta que queráis hacernos al respecto, incluso solicitud de muestras para ver y analizar el material en cuestión, nos podéis escribir a docentes@rubio.net, nos podéis llamar, mandarnos un email si lo preferís. Nos gusta hablar con la gente porque al final siempre tienes más datos y puedes explicar mejor cómo sería la propuesta de Rubio. Y bien, sin más dilación, vamos a pasar a lo que sería el modo de preguntas y respuestas. Mientras lo voy colocando, comentaros que, bueno, tendremos mañana una sesión con el profe Manuel Gordillo, una sesión que se va a trabajar, se va a hablar sobre el tema de cómo aunar la diversión y el aprendizaje en la etapa de vacaciones, en la etapa del verano. Entonces, bueno, se ha realizado con él una serie de materiales muy chulos que se llama Mi cuaderno de verano rubio y nada, es un adelanto de lo que mañana podéis ver que creo que os va a gustar bastante. Pues lo dicho, vamos a ir a lo que sería la parte de preguntas y respuestas y así podéis ir colgando cualquier consulta y se las hacemos llegar a Ricardo. Por ejemplo, bueno, una de las consultas habituales era el tránsito a primaria desde infantil. Desde infantil. Claro, aquí había un tema que también detallar, que no todos los alumnos están siempre escolarizados en la etapa infantil y que el currículo al final marca lo que marca, hasta el 9 generalmente. Pero bueno, detalla tú si quieres, Ricardo. Efectivamente, los chicos de infantil, si trabajan, pues ya sea con estrategias de ABN o ya propiamente con método Singapur, con cadena lógica, con policubos, trabajando muy bien el concepto partes todo, desde luego lo tendrán pues de maravilla para pasar directamente a utilizar el cuadernillo de Rubio número 1. Pero si no lo han hecho, como fue un poco, bueno, en nuestro caso sí que en infantil se trabajaba con manipulativos y demás, pero no utilizábamos cadena lógica, no utilizábamos conceptos partes todo, y los chicos han pasado directamente al cuadernillo de primero, incluso directamente al cuadernillo de segundo, los de segundo. Y lo que hemos visto es que no han tenido ninguna dificultad, precisamente por eso, porque como decías, Vicente, pues
el currículo de primaria empieza trabajando la decena, con lo cual hay que asegurar que todos los chicos, hayan estado escolarizados o no, tengan bien adquirido el tema de la decena, ¿no? Los números hasta el 10, la descomposición de los números hasta el 10, con lo cual eso se trabaja fenomenal el primer trimestre de primero, prácticamente todo el primer trimestre de primero se está asentando muy bien esa base, trabajando primero de forma manipulativa, luego de forma gráfica, representando, trabajando con cadenas lógicas, o sea que sin ningún problema. Incluso niños que no hayan trabajado en infantil con material manipulativo o no, el cuadernillo de primero eso lo deja muy, muy bien trabajado. Muy bien. Nos pregunta Ángela si este cuaderno busca sustituir el libro de texto. A ver, nosotros utilizamos los cuadernillos y ya no utilizamos otro libro de texto. Porque dentro, en los ejemplos que os he mostrado un poco de los cuadernillos, arriba siempre viene una franja de aprendizaje que se llama, donde está la teoría y luego la práctica de la teoría. Entonces, bueno, pues nosotros ya no utilizamos ningún libro de texto. Dentro de los cuadernillos se trabajan todos los estándares que tenemos en la Comunidad de Madrid. Muy bien. Nos pregunta esta, casi la respondo yo, Laura, si hay algún colegio en Valladolid que trabaje con nuestros libros. En realidad, esto forma un poco parte de la privacidad de la empresa, pero, bueno, a nivel particular se os puede indicar cualquier información pues a nivel más telefónico, a nivel presencial, os podemos visitar y os detallamos. Pero lo importante es que sí, Singapur se está trabajando en muchas comunidades autónomas. Valladolid, Comunidad de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, perdón, es una de las más habituales a nivel de formación por parte de los CEFIRES en este ámbito de la matemática manipulativa y matemática Singapur, con lo cual, bueno, creo que es una zona privilegiada en cuanto a que la oferta de Singapur es alta respecto a otras comunidades autónomas. Nos preguntan también cómo es la alineación de método Singapur con el decreto 89 de CAM, algo más específico. David Lobato, que estuvimos creo ayer hablando. Es por lo de, creo que es referente, Ricardo, referente al tema de cómo adecuar la gratuidad de los libros de texto a las diferentes comunidades autónomas. No es lo mismo el Accede Vale. que es en Madrid junto con otras. Vale, no sé si es eso. Perdóname, no lo sé ahora mismo. Si es eso, si tiene que ver con Accede, pues deciros que, hombre, yo no soy el administrador del cole, pero sí que para primero y segundo de primaria sí pues se puede gestionar para que entren como Accede, ya que el material fungible y los libros de texto de primero y segundo son fungibles. Entonces, eso sí se puede hacer para primero y segundo. En Madrid no serán gratuitos a partir de tercero. A partir de tercero el coste es para las familias. Muy bien. ¿Para cuándo un cuaderno de cuarto de primaria? Por ejemplo, con el tema de fracciones, que es en el caso de mi hija le ha costado un poco. En su colegio con método Singapur, trabajo con manipulativos de sectores, círculos tipo pizarra. A ver, cuarto de primaria lo vamos a tener disponible ya para este próximo curso. De hecho, está trabajándose ya en imprenta y disponible, como bien digo, para el siguiente curso 2021-22 sin ningún problema. ¿De acuerdo? Una pregunta muy interesante que nos hace Inma. ¿Se ha demostrado la eficacia con alumnos que presentan necesidades educativas especiales, utilizando una metodología alternativa para hacer más accesibles las matemáticas a partir de situaciones adaptadas a su proceso de aprendizaje? En Singapur también. ¿Cómo atendemos a la diversidad en el aula con esta metodología? Esta pregunta es interesante. Vale, sí. Veíamos el otro día que precisamente para adaptarse a los distintos estilos de aprendizaje y niveles de abstracción, Método Singapur nos ofrece distintas estrategias. Entonces, un mismo problema podemos trabajarlo con el tablero de valor posicional para alumnos que tengan un nivel de abstracción pues más bajito, y podemos trabajar con ramificación con alumnos que tengan un nivel de abstracción más alto, ¿vale? Y en un paso intermedio, pues tendríamos todo el modelado, podríamos utilizar cadenas lógicas. Eso se puede trabajar de forma colaborativa en cooperativo y destinar o decir a cada alumno con qué estrategia tiene que hacerlo, o lo puedes hacer asignando 4 estrategias si trabajamos en grupos base de 4
y decir que todos los números 1 de cada equipo lo hagan con una estrategia más sencilla, todos los 2 con una estrategia más complicada, menos concreta, sin material manipulativo y así aumentando el nivel de dificultad. También podríamos hacer grupos de expertos con distintos problemas, mandar a los chicos de cada grupo a resolver un tipo de problema y luego volver al grupo base y compartir cómo lo han resuelto. Y luego también deciros eso, que precisamente para los chicos con necesidades educativas especiales, para los chicos que necesitan, que son que necesitan el movimiento y que necesitan tocar y que necesitan moverse, pues es que esto es estupendo. Ver a los chicos que normalmente están inquietos en clase, que no paran, que les dejas el material y están encantados porque están haciendo una suma moviéndose. Eso no lo puedes hacer todos los días, ¿no? Si estás ahí con tu cuaderno y tu lápiz, pues al final esa diversidad de estrategias hace que para los chicos sea mucho más interesante. También para los chicos que están por arriba, que muchas veces nos olvidamos de ellos y cuando pensamos en necesidades educativas especiales solo pensamos en los que están abajo, pero es que esto también ayuda mucho a los que están arriba. Imaginemos que un chico de primero o segundo ya se aburre con los problemas de suma, resta, multiplicación y división. Podemos empezar a enseñarle un modelado que estaría entre este que hemos visto último, que es el modelado de transferencia de unidades, y el modelado de barras. Hay otro modelado intermedio que se llama modelado de pila. Y con ellos puedes empezar a trabajar otros tipos de modelado que les va a incentivar y además dentro de los grupos de cooperativo, cuando empiecen a trabajar, el que está por arriba va a decir, mira, es que yo lo resuelto así y se lo va a explicar el que está por abajo, ¿no? Entonces, también atendemos a la diversidad, no solo el profe atiende a la diversidad, sino que al trabajar en equipo se atiende a la diversidad muy bien. Muy bien. Nos preguntan por Petit Singapur, que ya salió justo el otro día. El Petit Singapur es un material o, bueno, sí, en digital ahora mismo sería la oferta que se podría llegar a ofrecer para próximos cursos. Está en desarrollo, le queda muy poquito. Quizá tú puedas adelantar algo, Ricardo. Yo ya he visto el material y creo que vamos a tener la suerte, pues un poco de a final de este curso, pues probarlo, ¿no? Como centro de referencia. Entonces, pues estaremos encantados de verlo. Y he visto, bueno, pues se juega con lo digital, está yo creo que bastante orientado y pensado para trabajar también con pizarra digital. Aparecen cadenas lógicas, todo basado en escenarios, en cuentos matemáticos y los chicos pues pueden tocar, pueden desplazar esos cubitos que en este caso, en vez de ser cubitos manipulables, sino estarían ya representados en la pizarra. También hay dibujos de objetos reales, con lo cual hacemos pues ese paso de lo concreto a lo pictórico y luego lo abstracto, y se trabaja sobre todo, pues eso, concepto parte de todo, cadena lógica, los números hasta el 10. Yo lo que he visto, lo que me han adelantado está muy bien. Está chulo, ¿verdad? Vale, sí. ¿y cómo funciona esta? Es bastante interesante porque algunos profes el tema de las programaciones, cuando empiezan con una metodología nueva, a veces les lleva un poquito de cabeza. ¿Cómo funciona el tema de las programaciones y la priorización de estándares al reducir contenidos? Esto que de reducir, no tengo tan claro que sea de reducir. Creo que claro, se malinterpretó en la semana pasada, en el anterior webinar. A lo mejor... ¿Cubre el currículo? Sí. El currículo el de Madrid, que es el que más conozco, todos los estándares están ahí. Puede haber alguna pequeña diferencia, pero el currículo de matemáticas yo creo que es muy similar en todas las comunidades. Y no sé, por ejemplo, una pequeña diferencia que creo que tenemos en Madrid con otras autonomías que hablábamos el otro día, que Vicente y yo hablando de su familia también y de su hija, creo que era, pues en Madrid, por ejemplo, en segundo ya obligan hay un estándar que dice que hay que memorizar todas las tablas de multiplicar. Pues creo que en otras comunidades autónomas pues no es así. Hay alguna pequeña diferencia, pero no es que se reduzca. O sea, todos los estándares que aparecen en la Comunidad de Madrid están en el MIL. Esto creo que también es algo que suele ocurrir cuando hay algún cambio metodológico en los coles, pero es general. Cuando se introdujo Singapur en el cole de mi hija, hubo padres más reacios con comentarios de si había un plan B, si no funcionaba Singapur. Argumenté que es el método tradicional que no funciona. Entonces, bueno, no sé si vosotros tuvisteis alguna experiencia similar.
al implantar. Vale, nosotros acabamos de empezar, pero hombre, yo creo que más allá de lo que yo pueda decir que hemos empezado este curso con ellos, Método Singapur está respaldado por los resultados internacionales. Entonces, yo cuando lo presenté a mi claustro, pues yo pregunté a mis profesores, ¿conocéis algún método con mejores resultados? La respuesta es no. No hay ningún método más contrastado a nivel internacional que este, ¿no? Eso fue un poco lo que a nosotros nos hizo lanzarnos. En mi caso, pues como comenté el otro día, yo había pasado por, bueno, pues hacer cursos, hacer también aprendizaje autónomo yo a través de vídeos y tal y demás, pero sobre todo a través de cursos y de formación de material manipulativo. Es que el método de Singapur aúna todo. Por lo tanto, lo mejora. O sea, lo secuencia, está muy, muy bien secuenciado para ir pasito a pasito y no dejarse a nadie detrás. Una cosa muy interesante, si buscáis en los resultados de Método Singapur, en los informes de TIMSS y de PISA, es la franja de alumnos que se queda en un nivel medio en resolución de problemas. Eso es súper interesante. Ver cómo hay muchos que están en un nivel altísimo, hay muchísimos más que están en un nivel medio y hay muy pocos que están en un nivel bajo en las pruebas. Y eso también yo creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, tanto en el colegio que estoy ahora en Salesianos Loyola de Aranjuez como en el colegio anterior en Salesianos Paseo de Extremadura, nos volvíamos un poco locos por eso, ¿no? Dices, pues si es que los chicos calculan bien, si sacan 10 en cálculo y luego llegan los problemas, un 5, un 2, un 4. ¿Y dónde está, no? Pues aquí tenemos lo una mecánico respuesta. es una cosa y la parte más abstracta y entender y comprender los problemas es otra. Nos pregunta Valle si se mandarían muestras a los centros, lo que acabo de comentar, sin ningún problema. Nos escribís a docentes@rubio.net o nos llamáis a la oficina, buscáis en Google Rubio, Editorial Rubio y se os atiende personalmente, sin ningún problema. A nivel de formación para padres, por cierto, Ricardo, preguntan también si hay algún tipo de... Vale, si no estoy mal informado, que creo que no, ya se está preparando también una zona, en la zona virtual de Método Singapur, una serie de vídeos. Estos vídeos que he hecho yo caseros son míos de andar por casa, ¿no? Pero bueno, se van a preparar vídeos. Nosotros lo que sí que hemos hecho con los profes que tengo en el cole, que son estupendos, pues ellos sí que han preparado con sus chicos algunos vídeos para mostrar a las familias pues cómo se suma o cómo se resta, ¿no? Porque sí que es cierto que, bueno, pues que algún papá, alguna familia, pues puede ser un poco más reticente, ¿no? Porque al final nos da más seguridad seguir haciendo las cosas como las hacíamos y enseñar las matemáticas como las aprendimos. Entonces, de repente, que venga alguien y nos diga que la que te llevas en la resta no se pone debajo, pues eso es una locura. Y para algunos papás, pues eso a veces hay un poco de reticencia, ¿no? Pero sí, yo creo que si lo muestras, si dejas que los chicos también se lleven el material a casa, que los chicos le enseñen a los padres cómo lo hacen, yo creo que llega un momento que es que manipulativamente es así como hay que hacerlo. Claro. Y después viene, si quieres, la llevada me la pongo abajo cuando entienda cómo se resta. Esa parte de que los nenes enseñen un poco, muestren a los papis las bondades de Singapur, me parece interesante porque al final cuando uno asimila mejor el contenido es cuando es capaz de transmitirlo, o sea que me parece súper chulo. Y para ir acabando, porque aunque seguro que se han quedado muchas preguntas en el candelero, bueno, os quería comentar que, como bien os dijimos la semana pasada, hasta el 31 de mayo, bueno, con la colaboración de Método Singapur España, se está ofertando para los asistentes a ambos webinars o a alguno de los dos el curso de 45 horas en modalidad online de estrategias de enseñanza matemática dirigida a primaria con Método Singapur. Entonces, bueno, es un curso interesante que además permite la certificación, si así lo desea la persona que se inscriba, la certificación de la Pontificia de Salamanca. Son 12 temas. Os podemos dar más detalles de manera personal o por email, con lo cual creo que sería lo ideal que habláramos más personalmente. El precio general suele ser 220 euros. Lo que hemos llevado a un acuerdo con Método Singapur España es que para los asistentes a estos webinars se disponga por un coste de 125 euros únicamente.
Creo que es una inversión muy buena para los centros educativos, para los docentes que particularmente se quieran formar, para estudiantes, sin duda. Y al final, bueno, conociendo un poquito de Método Singapur, estamos convencidos que querréis saber más y lo importante de la formación para conseguir ese cambio, la transformación educativa en el área de la matemática. Poco más que decir. Ricardo, agradecer tu presencia. Espero que haya sido agradable para ti estar con nosotros, transmitir qué habéis aprendido en este tiempo con Método Singapur. Y bueno, yo creo que la gente que está en ese proceso de búsqueda de cambio de metodología, pienso que habéis clarificado bastante pues las dudas. Y en cualquier caso... Por mi parte, animar a la gente, de verdad, porque, bueno, pues estamos en la época de los memes, ¿no? Y esos memes que van rulando de un sitio para otro, ¿no? Y esas frases de Einstein de cuando quieres cambiar el resultado, tienes que cambiar la forma de hacerlo, pues yo creo que es así, ¿no? Si queremos obtener mejores resultados diferentes en la resolución de problemas, pues habrá que buscar una metodología que lo haga. Muy bien. Pues nada, de parte del equipo Rubio, muchísimas gracias y cualquier consulta que necesitéis hacernos, estamos ahí disponibles para ello. Muchísimas gracias, hasta la próxima y acordaos mañana a las 6 de la tarde con el profe Manolo. Un saludo a todos.